En el año 1675, en Bedford, Inglaterra, el famoso predicador puritano y escritor John Bunyan fue arrestado por predicar públicamente sin permiso y fue encarcelado durante 6 meses. Previamente, él había pasado 12 años en prisión, donde escribió muchos libros y folletos. Así que, en lugar de ver este nuevo encarcelamiento como una gran tragedia, lo tomó con un punto de vista optimista. Él escribió: «He estado sin escribir mucho tiempo. Quizá esto, más que una prisión, es como una oficina en la que puedo alcanzar el mundo con el mensaje de Cristo». Fueran o no estas las palabras precisas de Bunyan, su ministerio durante este corto encarcelamiento es innegable. Fue durante estos meses que él escribió El progreso del peregrino, una alegoría de la vida cristiana que es quizás el libro más famoso escrito en el idioma inglés. Pero aunque el trabajo de Juan Bunyan en prisión fue muy importante, el del apóstol Pablo fue mucho mayor. Y durante los 4 años de encarcelamiento de Pablo en Cesarea y Roma, él hizo algunos escritos que son más importantes, populares y pastorales incluso que el progreso del peregrino. Esta es la primera lección de nuestra serie, Epístolas de Pablo en prisión. En esta serie estudiamos las cartas de Pablo, que normalmente se llaman epístolas de la prisión. Estas son cartas que Pablo escribió a varias iglesias y personas mientras estaba en prisión al servicio de Cristo. Nosotros hemos titulado esta lección El encarcelamiento de Pablo. En esta lección veremos las circunstancias que dieron lugar a las cartas de Pablo a los Colosenses, a Filemón, a los Efesios y a los Filipenses. Nuestro estudio sobre el encarcelamiento de Pablo abarcará 3 puntos principales. Primero, veremos el trasfondo del encarcelamiento de Pablo, primero en Cesarea y después en Roma. Segundo, exploraremos el continuo ministerio de Pablo durante su encarcelamiento, viendo cómo continuó incluso sirviendo como apóstol de Cristo mientras estaba en prisión. Y tercero, examinaremos la unidad teológica de las epístolas de la prisión, enfocándonos en algunos temas principales que todas ellas comparten. Comencemos con el trasfondo del encarcelamiento de Pablo. Una de las primeras cosas que debemos mencionar es que los estudiosos no se han puesto de acuerdo sobre el lugar donde Pablo fue encarcelado cuando escribió sus cartas a los Colosenses, a Filemón, a los Efesios y a los Filipenses. Algunos creen que escribió desde Cesarea, mientras que otros creen que escribió desde Roma. En esta lección diremos que probablemente Pablo escribió desde Roma, aunque este detalle no será crítico para ninguna de nuestras interpretaciones. No obstante, debido a que estudiosos respetables discrepan en este punto, manejaremos ambas ciudades. Nuestra investigación sobre el trasfondo del encarcelamiento de Pablo empezará con un estudio de eventos que preceden su arresto. Después, exploraremos los eventos que rodean su arresto en Jerusalén, seguido de su primer encarcelamiento en Cesarea. Finalmente, veremos su subsiguiente encarcelamiento en Roma. Veamos primero los eventos que preceden su arresto. Casi al final del tercer viaje misionero de Pablo, probablemente alrededor del año 56 o 57 después de Cristo, Pablo y sus compañeros de viaje viajaban de Asia Menor a Jerusalén principalmente por barco. Su intención era entregar los fondos a los cristianos pobres en Jerusalén que padecían hambre. En su camino, se detuvieron en Mileto, donde Pablo se encontró con los ancianos de la ciudad cercana de Éfeso. Durante esta reunión, Pablo reveló que el Espíritu Santo le había advertido de que sería encarcelado cuando llegara a Jerusalén. Leemos sus palabras proféticas en Hechos capítulo 20, versículos 22 al 24. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En muchas de las ciudades que Pablo visitó, los creyentes profetizaron que encarcelarían a Pablo, pero el Espíritu Santo compelió a Pablo hacia ese encarcelamiento. Así que,
Pablo sabía que estas profecías no eran para disuadirlo de su curso, sino para prepararlo para sus próximas penalidades. Pablo tenía muchos enemigos en Jerusalén y sabía que podría ser arrestado y encarcelado cuando llegara, pero también sabía que este sufrimiento era parte del plan de Dios para él. De Mileto, Pablo y su compañía navegaron a Cos, después a Rodas y luego a Pátara. En Pátara tomaron una nave que los llevó por Chipre antes de llegar a Tiro. En Tiro el Espíritu Santo movió a muchos más creyentes para advertir a Pablo de las próximas penalidades en Jerusalén. Pero aún así, Pablo tuvo perseverancia para alcanzar su meta. De Tiro el grupo navegó a Tolemaida y después a Cesarea, en la costa de Samaria. Debido a que había tantas ciudades llamadas Cesarea en el mundo antiguo, a esta ciudad en particular a veces se le llama Cesarea Marítima para distinguirla de las otras. Durante su estancia en Cesarea Marítima, Pablo fue advertido otra vez de no ir a Jerusalén. En una escena dramática muy conocida, el profeta Agabo ató sus propias manos y pies como una señal profética, advirtiendo que Pablo sería arrestado y privado de su libertad si continuaba hacia Jerusalén. Es fácil entender por qué los amigos de Pablo no querían que fuera arrestado. Ellos probablemente temían por la seguridad de Pablo y no querían que lo dañaran. Pero Pablo sabía que Dios estaba planeando usar su arresto y encarcelamiento para llevar más allá el Evangelio. Como leemos en Hechos capítulo 21, versículo 13. Entonces Pablo respondió: Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo entendió que su próximo encarcelamiento era una parte necesaria de su ministerio. Su encarcelamiento sería para el nombre del Señor Jesús. Es decir, el Espíritu Santo iba a usar el encarcelamiento de Pablo como un medio a favor del Evangelio y para ministrar a la iglesia. Y Pablo tenía buenas razones para confiar en el Espíritu Santo conforme enfrentaba estos peligros. Anteriormente, durante su segundo viaje misionero, Pablo había visto que el Espíritu Santo lo cuidaba. Según Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10, Pablo había querido predicar el Evangelio en Asia y Bitinia, pero el Espíritu Santo le había prevenido. Aunque esto debió parecerle extraño a Pablo, obedeció al Espíritu y viajó a Troas. En Troas, Pablo recibió una visión que le reveló el plan de Dios. Pablo debía llevar el Evangelio a Macedonia. El trabajo de Pablo en Macedonia resultó ser bastante fructífero. Pero si Pablo hubiera desobedecido al Espíritu Santo predicando en Asia y Bitinia, él no habría podido predicar en Macedonia. A través de esta experiencia y muchas otras, Pablo llegó a saber que Dios trabaja de maneras misteriosas, y por lo tanto, él estaba listo para seguir la dirección del Espíritu hacia Jerusalén, sin importar lo que allí pasara. Para Pablo era suficiente saber lo que Dios quería que él hiciera y confiar en que Dios usaría este sufrimiento para lograr algo maravilloso e inesperado. Con este conocimiento limitado de su futuro, pero también con la confianza segura en el Espíritu de Dios, Pablo estaba dispuesto a enfrentar la prisión. Terminó su tercer viaje misionero viajando a Jerusalén, probablemente por el año 57 después de Cristo. Según el capítulo 20 de Hechos, versículo 16, él pudo haber llegado cerca del tiempo de Pentecostés, más o menos a principios del verano.